Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio, a este espacio para el estudio de la palabra de Dios y que lo hacemos a través de las lecciones de la escuela sabática. Y pues ya hemos llegado al viernes. Hoy es el día de la preparación, día en el que nos preparamos tanto en las cosas materiales como en la parte espiritual para recibir el precioso sábado. Y hoy tenemos el repaso de la lección de esta semana que titulaba Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y antes de comenzar el repaso de la lección de esta semana, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu inmenso amor y misericordia, tú nos has dado la oportunidad de vivir toda una semana. En tu misericordia nos has dado la oportunidad de realizar todas nuestras actividades, de realizar todos nuestros quehaceres, y ahora nos hemos levantado a nuestro último día de esta semana para realizar nuestras actividades y quehaceres de la semana. Señor, en este momento nos acercamos a ti porque queremos estar en comunión contigo a través de la oración y a través del estudio de tu palabra. Y precisamente por eso queremos que tú, Señor, estés a nuestro lado a través de la presencia del Espíritu Santo. Que sea Él el que nos guía, el que nos dirige en nuestro estudio, Señor. Que Él nos ayude a entender, que Él nos ayude a comprender y que Él sea el que nos ayuda para que podamos poner en práctica los mensajes que tú tienes para nosotros durante esta semana y en este día que estamos realizando el estudio. Gracias, Señor, porque todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Vale, durante esta semana estuvimos estudiando características de Cristo Jesús que son importantes para nosotros como cristianos porque son características que nos ayudan a nosotros en nuestra vida cristiana. Son cosas que están allí especialmente para dotarnos y para capacitarnos a nosotros para vivir una vida cristiana realmente correcta, recta delante del Señor. Y pues la lección de escuela sabática empezaba hablándonos acerca de Jesús como nuestro pastor. Y pues veíamos salmos y versículos tan famosos como por ejemplo el Salmo 23 y algunos otros más que nos hablan acerca de Cristo Jesús como nuestro pastor o de Dios como nuestro pastor. Veíamos por ejemplo el Salmo 81 que dice: Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. O como el 78, 52 y 53 que dice: hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor y el mar cubrió a sus enemigos. El Salmo 100, versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Todo esto nos viene a mostrar a Cristo Jesús como ese buen pastor, como ese pastor que vela y cuida a sus ovejas, que nos muestra a nosotros también como propiedad suya. Somos sus ovejas y como sus ovejas escuchamos su voz y le seguimos. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Veíamos que en el Medio Oriente todavía hoy en día, cuando a veces algunos rebaños se mezclan los unos con los otros mientras están siendo llevados a pastorearlos, a que coman el pasto, a veces se encuentran algunos rebaños y se mezclan mientras comen, pero no se preocupan los dueños porque cuando el pastor que guía a las ovejas llama a sus ovejas, ellas le escuchan y entienden. Ellas reconocen la voz de su pastor y en el momento en que el pastor se va, sus ovejas van con él porque oyen su voz, la escuchan y la entienden, reconocen esa voz. La imagen de ese pastor que conduce a su pueblo nos muestra también
ese cuidado amante, ese cuidado tierno, ese cuidado compasivo, así como lo hace un buen pastor con sus ovejas. Cristo lo hace con nosotros. David, por ejemplo, nos muestra la escritura que David, cuando pastoreaba las ovejas de su padre, si venía un oso o venía un león para atacar a las ovejas, él exponía su propia vida para cuidarlas, para conservarlas, para guardarlas en buen estado. Es precisamente la labor de un buen pastor. Y pues el pastor por excelencia es nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, su propia vida para el rescate de nosotros. Así que como sus ovejas, pues también deberíamos de reconocer su voz y seguirle. Precisamente en Juan, en el capítulo 10 y en los versículos 11 en adelante, no los vamos a leer todos, solo algunos, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Es decir, Jesús es el buen pastor. Es el buen pastor porque el buen pastor da su vida por sus ovejas, las ama, son su propiedad y quiere tenerlas siempre bien, buenas, en buen estado, su rebaño junto, siempre. No quiere perder ninguna de sus ovejas y las defiende contra todo, incluso con su propia vida. Él es el buen pastor y eso es lo que él dice. Finalmente él dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Has reconocido la voz del Señor que te llama? Pues yo te invito para que escuches atentamente, porque si escuchas la voz del Señor que te llama para que le sigas, síguele, porque entonces tú eres una de sus ovejas, que escucha su voz y le sigue, porque la reconoce esa voz. Y tú reconoces a ese pastor, y ese pastor te reconoce a ti como su oveja. La lección también nos hablaba acerca de Jesús como el Mesías sufriente, como ese Mesías que dio su vida por cada uno de nosotros. Y veíamos, por ejemplo, hacíamos un repaso del Salmo 22 y también el Salmo 118, versículo 22, que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y veíamos el Salmo 22, como el Salmo 22 relata lo que tuvo que padecer el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero desde la perspectiva del propio Jesús, no desde la perspectiva de otras personas, como es por ejemplo los evangelios, no, sino desde la perspectiva del mismo Jesús. Pero nos muestra la lección precisamente a ese Mesías sufriente. ¿Por qué al Mesías sufriente? Porque el Mesías sufriente es el Mesías que nos dio la redención, que mediante su sangre redentora nos ha permitido ser rescatados, ser sanados, ser salvados de la perdición del pecado. Nos ha salvado de la esclavitud del pecado, de la maldad, de no ser más siervos de Satanás y de sus acechanzas, sino que nos ha salvado a nosotros en todo momento. Precisamente hablando de ese siervo sufriente y amante, la señora Ellen White, en el libro del Deseado de todas las gentes, en la página 701, escribe: sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Esa es la figura que muestra a ese amor incomparable
allí dispuesto para salvarnos, para salvarte a ti y para salvarme a mí, dispuesto a derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario, para que tú y yo pudiésemos tener la oportunidad de ser rescatados, de ser salvados por la misericordia de su amor, por la misericordia y el amor del Padre Celestial, que se ve reflejada en la entrega incondicional de su Hijo amado, de su Hijo eterno. Pero la lección también nos venía hablando acerca de Cristo Jesús como el que siempre es fiel a su pacto, de Dios como el que siempre es fiel al pacto que había hecho. Y por ejemplo, en el Salmo 132, los versículos del 10 al 12 dice: por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. O por ejemplo, el Salmo 89, que habla acerca de la misericordia que tiene Dios para con su ungido, para con el rey. Pero necesitamos entender que Él es fiel al pacto que ha hecho, pero no porque quiera ser fiel específicamente con una persona, sino que Él es fiel porque Él es fiel con toda la humanidad, porque su pacto no era para beneficiar solamente a un hombre. Su pacto es un pacto para beneficiar a la humanidad entera, para beneficiar a todo aquel que por fe se acercase a Dios a través de la obra y la redención de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, Dios tiene todo planeado. Su pacto es un pacto eterno, un pacto que está allí para que tú y yo podamos ser rescatados del mal, y Él es fiel a ese pacto y quiere que nosotros también permanezcamos en ese pacto para que podamos ser rescatados. Dios le dijo a Abraham cuando fue a hacer el pacto con él, le dice: y en ti serán benditas todas las naciones. Así que el pacto era un pacto no con un solo hombre, era un pacto con toda la humanidad a través de un solo hombre, Abraham, pero llevado a cabo y ratificado y finalmente ejecutado a través también de un solo hombre, de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Porque como dice Pablo en el libro de Romanos, así como por un hombre vino el pecado y por el pecado la muerte a todos los hombres, asimismo por un hombre, Cristo Jesús, el segundo Adán, eso lo añadí yo, viene la redención a todos los hombres. Ese es el siervo sufriente, el siervo amante, siempre fiel a su pacto. Él es fiel al pacto para que tú y yo podamos ser rescatados. También la lección nos hablaba del Señor Jesucristo o de Dios como el Rey de eterno poder incomparable, el Rey eterno de poder incomparable. Porque también para nuestra redención necesitamos tener la seguridad de que el ser en el que hemos creído realmente tiene la capacidad no solamente de darnos la redención, sino de sostenernos en esa redención, que no caigamos de esa redención y que podamos confiar en Él, en que Él siempre nos va a llevar con seguridad por donde vayamos. Y eso es precisamente de lo que hablan los salmos. Hablan de Él como el que es fiel, como el que es no solamente fiel, sino que está lleno de poder, de un poder incomparable. El Salmo 110 y en los versículos del 1 al 3 dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, dominará en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente
en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Estos versículos y los otros similares que hay en este día que estudiamos, nos muestran a Dios como no solamente fiel a su pacto, sino que también tiene el poder para mantenernos, para sostenernos en ese pacto, para darnos la salvación, para darnos la redención en Cristo Jesús y sostenernos en esa redención. Precisamente en este versículo dice, veíamos esa figura de poner los enemigos por estrado de los pies, y veíamos que en la antigüedad esta figura se aplicaba en el hecho de que cuando un rey conquistaba otra nación, al rey de esa otra nación y a los grandes de esa otra nación les pisaba el cuello, los ponía en el suelo y pisaba su cuello con su pie, indicando que estaban totalmente sometidos y bajo sus pies, bajo su dominio y su poder, ahora esa nación que había caído. Esa figura es la que muestra este salmo. Este salmo muestra que Dios está allí para darnos no solamente la redención y la salvación, sino para darnos la victoria en Cristo Jesús y someter autoridades y potestades bajo nuestros pies para redención y salvación, no solamente de nosotros, sino de muchas almas en Cristo Jesús. Pero la lección también nos venía hablando, también nos venía mostrando a Cristo Jesús como el sacerdote según el orden de Melquisedec. Y precisamente tenemos a Jesús como el siervo sufriente, como el siervo fiel, como el buen pastor. Veíamos como rey lleno de poder, pero también necesitamos a un ser, a alguien que tenga la autoridad, que tenga la capacidad y que tenga el derecho de ser nuestro intercesor ante el Padre Celestial. Y ese poder, esa intercesión nos la da Cristo Jesús. No solamente es nuestro Rey, no solamente es poderoso, no solamente es fiel, no solamente es nuestro pastor, no solamente fue el Cordero que quita el pecado del mundo, sino que también es tu sumo sacerdote, es mi sacerdote, que está allí para interceder por nosotros, ante quien podemos postrarnos en adoración y también en súplica, para que interceda por nosotros ante el Padre Celestial, para que nos dé la redención. Pero veíamos que se le da esta autoridad no por el orden establecido en la ley de Moisés para el sacerdocio. Veíamos en el Salmo 110 versículos 4 al 7 que dice de la siguiente manera: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra y quebrará a los reyes en el día de su ira. Dice que es según el orden de Melquisedec. Es un orden superior al que está en la ley de Moisés. Porque en la ley de Moisés los sacerdotes morían. Y no solamente morían, lo que conllevaba a que tuvieran que ser reemplazados constantemente, porque morían por ser seres humanos simples y comunes, sino que además es superior porque estos seres humanos, estos sacerdotes, estos sumos sacerdotes del orden levítico, del orden de la ley de Moisés, eran hombres que caían también eran falentes, también necesitaban intercesor, también necesitaban ser salvados, porque también eran humanos y también cometían pecados. Como seres humanos también cometían pecados, y por eso vemos, por ejemplo, que en el día de expiación el sacerdote debía realizar primero un sacrificio por sí mismo y por sus pecados, y luego por los del pueblo. Pero en este orden, el orden de Melquisedec, el sacerdote, nuestro sumo sacerdote, es un sacerdote que no tiene ni principio ni fin, como lo da la tipología mediante Melquisedec, que no tenía una genealogía ni de dónde venía, ni tampoco de cuáles eran sus hijos, ni al principio ni al fin. Y aparece en la escena bíblica
así de un momento a otro, y asimismo desaparece sin dar lugar a saber de dónde sale ni si muere o no muere. Esa tipología se aplica a Cristo Jesús precisamente. Por eso el sacerdote, nuestro sumo sacerdote, es sacerdote según el orden de Melquisedec, un orden superior, un orden en el que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque vivió como nosotros. Vivió una vida como nosotros y sabe lo que es vivir como un ser humano. Se compadece de nosotros, pero también es justo para darnos el poder e interceder por nosotros ante el Padre, porque al conocer nuestras vicisitudes, nuestras dificultades, nuestras alegrías, nuestros gozos y todas nuestras situaciones, Él puede presentar nuestras oraciones ante el Padre mezcladas con el incienso de sus méritos perfectos ante el Padre Celestial, para que nosotros podamos ser beneficiados por su poder, por su intercesión, por su misericordia, por su grande amor. Mis queridos hermanos, esta fue la lección de escuela sabática de esta semana, mostrándonos a un maravilloso Salvador, a ese maravilloso Dios eterno que ha hecho todo y que ha tomado todas estas características para que tú y yo podamos ser redimidos y podamos ser salvos en su gracia, en su amor y en su poder. Mis queridos hermanos, los invito para que ustedes puedan experimentar todas estas facetas de Cristo Jesús en sus vidas. Experiméntenlo como su buen pastor, como el Rey glorioso y poderoso. También cuando hayan caído en algún pecado, experiméntenlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el siervo sufriente, pero también como el sumo sacerdote, como nuestro abogado ante los atrios celestiales, intercediendo por ti y por mí. Mis queridos hermanos, los invito para que compartan este video, con todas las personas que tengan a su alcance para compartirlo. Que nos dejen sus comentarios. Déjanos tus comentarios allí acerca de la lección de la escuela sabática del día de hoy, de esta semana. ¿Cómo les ha parecido? ¿Qué tal les ha parecido la lección? ¿Qué lecciones han extraído ustedes de esta lección que puedan compartir con nosotros, añadirlas y enriquecer nuestro estudio? Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Y no siendo más, mis hermanos, solo me resta desearles un muy feliz día y que Dios les bendiga. Y de antemano, un feliz sábado para todos.